Hola, soy Baird Nielsen y esta es mi presentación de mi tesina para el máster de UDIMA de Educación y Nuevas Tecnologías y se llama Hacia un dominio más profundo, el aprendizaje de la lengua española basado en Content-Based Instruction, Project-Based Learning e Integrated Performance Assessments. Y la directora es Sonia Pamplona Roche. Para empezar, hablo de qué significa dominar una lengua y en Estados Unidos usamos en clases de lenguas extranjeras el método de ACTFL para medir esto. ACTFL es the American Council on the Teaching of Foreign Languages y los niveles son distintos, van desde principiante, bajo a distinguido. Y hay tres modos que son presentacional, interpersonal y interpretativo. En la Unión Europea hay otro método que se llama the Common European Framework of Reference. Esta utiliza unos niveles un poquito más fáciles de comparar porque van de A1 a C2. Y hay 4 contextos que son público, personal, educacional y ocupacional. Tienen mucho en común. Para empezar, son escalas. Hay 3 niveles, principiante, intermedio, avanzado. Hay una forma de autoevaluación. En los dos sistemas, para dominar una lengua, dicen que hay que usar el vocabulario en un contexto específico y hay que ser preciso. Como mi estudio tomó lugar en un instituto en los Estados Unidos, utilicé el método de ACTFL. Siguiente, analicé 3 métodos de enseñanza para lenguas extranjeras. Las 3 eran Content-Based Instruction, pareja materiales con actividades y vocabulario. Es decir, que no se aprende el vocabulario y la gramática antes de leer un texto, se aprenden a la vez. Un beneficio es que se puede ser más experto en temas específicos. Una contra es algunos maestros se sienten presionados por el tiempo. Project-based learning consiste en crear proyectos basados en un problema relevante al mundo. Por completar estos proyectos, los alumnos aumentan su nivel de pensamiento crítico. Y una contra es, tiene el potencial de ser un poco más confuso que una clase tradicional. Integrated Performance Assessments, aunque uno puede decir que algo que se usa para medir la habilidad de alguien en uno o varios modos de comunicación, sí que puede ser un método de enseñar debido al efecto washback, por lo cual profesores usan ciertos métodos distintos cuando están enseñando a clases, cuando saben que va a haber una evaluación. Otra cosa que miré antes de empezar es cómo las TIC impactan estos 3 métodos. Para Content-Based Instruction, los niños pueden empezar a ser investigadores más independientes. En Project-Based Learning, las TIC pueden ayudar al alumno a crear algo que antes no era posible. También hace posible recibir retroalimentación fuera de las horas de la escuela. Y hay evidencia de que los Integrated Performance Assessments que resultan de una clase virtual no son distintos de los resultados en una clase física. Hay 3 objetivos en mi estudio. Saber si los niños perciben el método de enseñanza actual en sus clases como efectivo y qué factor juega la tecnología educativa. Segundo, determinar qué método de enseñanza entre los 3 que he descrito piensan ellos que sería el más efectivo y qué papel tiene la tecnología educativa en esta efectividad percibida. Y tercero, identificar si los estudiantes piensan que los factores no relacionados con la tecnología son más influyentes que los factores sí relacionados con la tecnología. Y unas de mis hipótesis sobre estos objetivos eran que el grupo IPA indicará que su método de enseñanza afectó su crecimiento más que los otros grupos, que alumnos nombrarían Project-Based Learning como el método superior y que en los 3 grupos lo más importante sería la mentalidad de crecimiento, seguido por su comunidad en clase y por último la tecnología.
La metodología de este estudio fue cuasi experimental y es porque la variable independiente, la manera que usé para enseñar las clases, fue asignada según su nivel anterior de español. La variable dependiente es su opinión sobre el curso y los métodos después de estudiar. Había 3 grupos, ahí pueden ver las alumnas potenciales. Usé Content-Based Instruction en mi clase de Español 1, usé Project-Based Learning en mis clases de Español 3 honores y usé Integrated Performance Assessments en mi clase de Cultura y Conversación Avanzada. En cada clase usábamos las TIC Google Classroom, Duolingo, Google Slides y YouTube. En la clase de Content-Based Instruction hicimos un proyecto especial con Google Forms. En la clase de Project-Based Learning hicimos un proyecto especial con Google Docs y Chrome. Integrated Performance Assessments usamos Vocaroo. Todas las alumnas fueran informadas del propósito del estudio y recibí permiso de sus padres. Tomaron un cuestionario de 33 preguntas, la mayoría siendo preguntas de tipo Likert. Ahora voy a resumir los resultados principales con respecto a cada objetivo. Objetivo 1, los parcialmente de acuerdo con que su método de enseñanza es efectivo. Y hice una prueba F, no había diferencia significativa. Siguiente, los 3 grupos estaban o un poco de acuerdo con o de acuerdo con que su método ayudó a aumentar su fluidez. No había diferencia significativa de nuevo. Siguiente, los grupos estaban parcialmente de acuerdo con que la tecnología educativa era una parte importante de lo que hacía que su método de enseñanza fuera efectivo. No había una diferencia significativa. Cada grupo estaba de acuerdo con la declaración de que su nivel de fluidez había aumentado. Tampoco había diferencia significativa. Todos estaban un poco de acuerdo o de acuerdo con que mi autoestima ha aumentado este año. Había una opinión más positiva sobre Project-Based Learning en el contexto de los otros 2 métodos, pero no mostraron una diferencia significativa. Y cada grupo estaba más de acuerdo con que su método de enseñanza sería el más eficaz de los 3 mencionados. Objetivo 3, 93.85% de las alumnas eligieron un factor no relacionado con la tecnología educativa como el más influyente. Aquí tenemos las conclusiones. Entonces, los 3 grupos estaban parcialmente de acuerdo con que su método era efectivo, pero resultó no haber una diferencia significativa entre los 3 grupos. Y las alumnas estaban un poquito de acuerdo o de acuerdo con que eran una parte importante, las TIC. No había una diferencia significativa para esta hipótesis. Con respecto al objetivo 2, esto fue parcialmente apoyada. Con respecto al objetivo 3, los resultados sugieren que la mentalidad de crecimiento era más importante para los alumnos que la tecnología. Los resultados también sugieren que no había una diferencia significativa entre los 3 grupos. Y los resultados parecen sugerir que es más pronunciado en comodidad que autoestima. Otras conclusiones, a mis alumnos pedían 2 cosas: implementar políticas de mentalidad de crecimiento y corregir evaluaciones más rápidamente para poder apoyarlas a subir su nivel de fluidez. Para trabajos futuros, cuando se está mirando los métodos de enseñanza, sería útil tener 2 pruebas de nivel, uno antes del estudio y otro después para poder comparar y contrastar. Igual se necesita mejor definición de nivel de fluidez o por lo menos explicar a los alumnos qué es lo que quiere decir esto. Y recomiendo que los alumnos tengan más experiencia con cada método. Sería interesante hacer un trabajo de diseño experimental utilizando y no utilizando tecnología para ver los resultados y los efectos de esto. Recomiendo que se examinen cuáles de las políticas de la mentalidad de crecimiento creen los alumnos en las clases de lenguas que son más beneficiosas. Gracias y adiós.